Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa Atrévete a ser diferente. Te habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar del matrimonio. Vamos a tener un tema bien interesante que se llama la bendición del yugo matrimonial. Y es que quisiera compartir este video básicamente con el testimonio incluso de mi propia vida. Yo soy casado, tengo 3 hijos. Tengo hasta el momento 34 años de feliz matrimonio, no de buen matrimonio, de feliz, de maravilloso matrimonio. Pero no es así porque yo sea bueno, porque mi esposa sea buena. Es sencillamente porque los dos nos encontramos con Dios, recién comenzamos nuestro proceso matrimonial. Claro, el primer año de matrimonio no queríamos saber nada del uno del otro, estábamos absolutamente perdidos, desorientados, inmaduros, éramos unos niños. Yo me casé de 22 años y mi esposa se casó de 18. Teníamos obviamente una inmadurez plena en nuestra vida. Pero bueno, bendito sea Dios, al año y unos mesecitos después nos encontramos con Dios a través del dolor. El dolor fue una de las grandes bendiciones para nuestra vida porque en medio del dolor tuve la oportunidad de conocer a Dios. Y eso hizo que mi vida se transformara, la vida también de mi esposa, y que de ahí en adelante pudiéramos tener un hogar estable, un hogar bonito, un hogar maravilloso. Y por eso es que tengo la oportunidad de hablar directamente del matrimonio, de dar retiros de parejas en diferentes partes del mundo, y a eso es básicamente lo que me dedico. Hoy lo puedo decir con gusto, con tranquilidad, con bendición, de frente, no tengo que esconder absolutamente nada a nadie. No estoy diciendo que no tengo pecados, por supuesto que también los tengo, pero entiendo la seriedad del matrimonio, pero no solamente estoy en el matrimonio porque me toca, porque es así o porque la iglesia lo mandó, no. Estoy con la plenitud de la convicción que me regala el Espíritu Santo, que es una bendición de Dios. Y por eso este tema se llama precisamente la bendición del yugo matrimonial. Y como siempre, en estos programas vale la pena que ojalá puedas llevar las lecturas. Hoy voy a comenzar con un texto bíblico que está en Génesis, en el capítulo 2, verso 18 al 25. Sé que tal vez muchas personas que van a ver este programa quizá no crean en la Biblia, no creen que dice la Biblia. Mira, tengo 1000 argumentos. El tema hoy no es para hablar de la Biblia específicamente, pero tengo muchos argumentos para decir por qué la Biblia sí es un libro autorizado para edificar en la moral, en la espiritualidad, en el equilibrio y en muchas normas al ser humano. Tengo certeza de que en la Biblia está la verdad, que es el manual de funcionamiento del ser humano. Y por eso es que traigo siempre textos bíblicos que nos edifican y que nos ayudan a llevar nuestra vida de una manera mejor. He tenido la oportunidad de estudiar las 5 principales religiones del mundo entero y he descubierto que donde está la verdad, la más clara, pura, cristalina, a pesar de que esté en contenedores rayados, es la verdad que se encuentra precisamente en nuestra Iglesia Católica. No quisiera controvertir con nadie este tema, no porque tenga temores o no, sencillamente porque quiero que nos centremos por ahora en este tema que se llama la bendición del yugo matrimonial. Vamos entonces a comenzar con este texto de Génesis capítulo 2, verso 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Fíjate cómo respeta el Señor la voluntad del hombre, cómo le da la capacidad de administrar, y dice aquí, y ese nombre se les quedó. Pues bien, sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces, Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. Bueno, podríamos hablar aquí en este tema de la costilla muchísimas cosas. Será un tema de otro día, pero la costilla es una simbología muy especial de lo que es la mujer en el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque está a la altura del tórax, protege los órganos vitales, entre esos protege básicamente el corazón y los pulmones que llevan oxígeno y que llevan la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y al hombre le da la oportunidad de ser la cabeza del hogar. Entonces,
cuando hace a la mujer de la costilla, no la saca de los pies ni la saca de la cabeza, ni para que esté por encima del hombre ni para que esté por debajo del hombre. La hace a la par del hombre, sencillamente para que respetemos la dignidad de nuestra esposa, la dignidad de la mujer. Bien, vamos a continuar la lectura. Esto era un pequeño paréntesis. Dice, de esta costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Fíjate que aquí quien le coloca el nombre a la mujer es el hombre. Y por eso cuando estoy en los retiros de pareja yo le digo, tú escogiste a tu esposa, tú le pusiste el nombre a tu esposa, la escogiste como era. Esa es la que tú escogiste y Dios te dio la libertad a ti para que la escogieras. ¿Qué tienes que hacer? Respetarla, valorarla, cuidarla, regar ese jardín de una manera especial para que obviamente esté florecido todo el tiempo. Luego entonces viene esta otra instrucción. Dice aquí, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Y al final dice en el verso 25, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Pues bien, mis queridos hermanos, dice que llegan a ser como una sola persona. Y es que en realidad nos convertimos como una sola persona porque deberíamos pensar de la misma manera, con objetivos comunes, hacia el mismo camino, pero no solamente somos una persona por eso, somos una persona porque cuando tenemos nuestra intimidad, el hombre sexualmente está dentro de la mujer, pero no solamente está dentro de la mujer porque su parte íntima está dentro de la parte íntima de la mujer, sino sencillamente porque además hay un intercambio molecular de tejido humano que entra a formar parte de la mujer y entra a formar parte del hombre. Por eso es que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay un intercambio de fluidos en las personas. Una persona que tiene una relación sexual con otra y obviamente no tiene ningún tipo de protección, sino sencillamente piel con piel, pues sencillamente tienen un intercambio en su misma sangre y empiezas a tener el código de la persona con la que te acostaste y yo empiezo a tener el código sanguíneo de la persona con la que me acosté. Por eso nos volvemos una sola carne, pero no solamente por eso nos volvemos una sola carne. Nos volvemos una sola carne también porque el hijo que nace de la unión sexual tiene de ti mujer y tiene de ti hombre. Una sola carne que representa a los dos. Y por eso es que la palabra es clara cuando dice los dos serán como una sola carne. Esto no está porque sí ni está por demás. Lo que pasa es que a veces no discernimos bien la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice al final, que esto es un tema para, pues obviamente un retiro completo de parejas que damos. Pero por ahora me voy a referir nada más a esto. Dice, tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Y la desnudez a la que se refiere no es tanto la desnudez física, que además no tienes por qué estar con vergüenza delante de tu esposo, delante de tu esposa, estando desnudo. Sí, esa es la parte material, pero sobre todo no tenía vergüenza el uno del otro. ¿Sabes por qué? Porque no tenían tapujos. Esta desnudez a la que se refiere es a la transparencia del alma. Y esto lo digo en muchísimas oportunidades cuando predico también, que no tienes por qué estar escondiendo cosas de tu esposo o de tu esposa. En este caso, mi esposa conoce mis 24 horas y yo conozco sus 24 horas. Yo sé que no hay oscuridades en ella y ella sabe que no hay oscuridades. Por eso no tenemos que tener vergüenza el uno del otro. Transparencia, desnudez. Y por eso se sentían en libertad. Mira, cuando tú tienes una relación absolutamente libre, transparente con la persona, sencillamente eres una persona absolutamente feliz. ¿Por qué? Porque no tienes que ocultar nada. Vives en la absoluta libertad. Pues bien, hay otro texto bíblico que habla también de esta pareja, que está en Génesis en el capítulo 1, verso 27 y 28, que se refiere precisamente a cómo quería Dios el plan para el ser humano. Mira lo que dice, creó pues Dios al ser humano, a imagen suya lo creó, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó, hombre y mujer los creó, no hombre y hombre ni mujer y mujer. Hombre y mujer, ese era el plan de Dios. Hombre y mujer son la imagen de Dios, porque cuando se unen los dos y nace un hijo, nace una imagen de Dios. Esto también está en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versos 23 y 24. Pues bien, dice aquí el verso 28, Génesis 1, 28. Y bendíjolos Dios
Y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que reptea sobre la tierra. Y esto tiene también una simbología espiritual. Primero, nos invita a que seamos fecundos. Y la fecundidad es la capacidad siempre de ensanchar nuestro territorio. Una persona fecunda es una persona fecunda también en los negocios, en las empresas, en todo lo que hace, en su casa, en lo que planta, en lo que cultiva, en sus animales. Eso se llama la fecundidad. La fecundidad no es solamente tener la capacidad de producir hijos o de tener hijos, porque además después dice: y multiplicaos. Ya es otra orden de multiplicarse, es decir, que vuelvan personas iguales a ustedes en el mismo proyecto de vida y en el mismo propósito que serían nuestros hijos. Por eso la función del ser humano es o bien la evangelización o bien ser una vida de persona casada que pueda procrear y que pueda tener una familia. Por eso aquí está precisamente el tema de la familia especificada en estos textos bíblicos. Dice también: someted la tierra, sometedla, mandad en ella. ¿Y a qué se refiere también esto? Se refiere a nuestro propio cuerpo, que es hecho de la tierra. Nosotros fuimos de la tierra. Y entonces dice: manden en las aves que vuelan por los cielos. ¿Qué significa? Manden en los pensamientos. Manden en los peces del mar. ¿Qué significa? Manden en las emociones, ese mariposeo, ese aleteo que sentimos a veces emocional con alguien. Gobiérnelo, pero también sobre todo animal que reptea sobre la tierra. ¿Y a qué se refiere con el animal que reptea sobre la tierra? Se refiere a las pasiones desordenadas, la gula, la ira, la sexualidad desordenada, ese apetito animal, ese apetito de fiera que a veces tenemos en nosotros. Dios nos da la capacidad de gobernarlos y por eso es que el ser humano es inteligente, a quien le regaló una gracia superior, una gracia espiritual para que pudiera gobernar su vida, su cuerpo, todo lo que hace, para que pudiera cumplir con el proyecto de Dios. Pues bien, ¿por qué hay que casarnos? ¿Por qué es bueno el yugo matrimonial? Estamos hablando hoy de la bendición del yugo matrimonial. Entonces, ¿por qué es bueno? Miremos lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 al 2. Dice San Pablo: ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. Por el peligro de la prostitución. Fíjate que habla de una fidelidad y no habla sus propios esposos o sus propias esposas, sino cada uno debe tener su propio esposo y su propia esposa. Yo soy absolutamente enemigo de la infidelidad, soy enemigo del adulterio, soy enemigo de que los hogares se separen, se divorcien. Sin embargo, la iglesia tiene unas causales. La iglesia es quien manda precisamente en este tema de la nulidad de los matrimonios. Cuando hay algo que tú consideres que no está bien, creas que tienes causal de nulidad, pues deberías ir a la iglesia, que es algo a lo que me voy a referir un poco más adelante en este mismo video. Pues bien, entonces dice San Pablo: por el peligro de la prostitución, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la prostitución trae una cantidad de problemas degenerativos en la raza humana. Por eso estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual. Hemos hablado a lo largo de todos los años, de toda la vida. Estamos hablando de la sífilis, estamos hablando del SIDA, estamos hablando del papiloma humano. Estamos hablando de todas las enfermedades. No las tapemos con un solo dedo. Esta es la realidad. Estas enfermedades vienen no porque la iglesia sea mojigata, estas enfermedades vienen es por la promiscuidad del ser humano. Esta es la realidad que sucede en todos nosotros, en todos los seres humanos. Entonces, pues si estamos en un proceso de fidelidad como lo pide el Señor en su palabra, pues sencillamente podemos tener una vida equilibrada, serena, sensata y feliz y podemos preservar la vida del ser humano. De lo contrario, vamos en contra de la vida. Entonces, el yugo matrimonial es un sacramento, pero ¿qué es un sacramento? Y esto te lo quiero explicar bien claro porque la verdad es que es fundamental para nosotros. Sacramento significa presencia viva de Dios entre los hombres. Presencia viva y real de Dios entre los hombres. Eso es lo que significa sacramento. Pero además significa símbolo visible de aquel que es invisible. Por eso alguien lo tiene que ministrar. El sacramento es un contrato espiritual que ministra un sacerdote donde dice: ustedes dos quedan declarados marido y mujer, una sola carne.
Ese sacramento significa presencia viva de Dios entre los hombres, símbolo visible de aquel que es invisible, y también significa la palabra sacramento beneplácito de Dios en los principales actos de los hombres. Beneplácito de Dios en los principales actos de los hombres. ¿No te parece esto hermoso? Mira, te voy a decir esto. Vamos a suponer que tú tienes una hija o un hijo y se van a casar, se va a ir a vivir con otra persona. Y entonces no te gusta a ti la persona. Y entonces te opones y dices, no quiero, no, porque tal vez ni te han consultado, no sé por qué motivo. Pues, ¿qué sucede con esa pareja? No tiene tu beneplácito. Pero cuando le dices al novio, por eso se pide la mano, por eso se va a la casa de la novia y se pide la mano y se manifiesta que nos queremos casar. ¿Para qué? Para tener el beneplácito del papá. Pues un sacramento es tener el beneplácito de Dios en ese hogar, que a partir de ese momento va a ser un hogar constituido, se vuelve en una sola carne y va a haber fruto, y esos frutos van a ser semejantes también a Dios, y Dios se pone feliz con eso. Pero además, sacramento significa el sello de aceptación de Dios en los principales actos de los hombres. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Es como, yo no sé si tú has trabajado en ingeniería, en empresas o en cosas de estas, donde sabes que hay sellos de garantía de calidad. Estamos hablando de las normas técnicas, de las normas ISO 9000, 14000, en fin. Estas normas que nos garantizan que algo está perfectamente hecho. Pues un sacramento es el sello de aceptación de Dios en los principales actos de los hombres. Como quien dice, le pongo mi visto bueno. Tienen mi beneplácito, pero además firmo, sello esta unión para siempre. Y además, mira lo que significa también sacramento. Significa semilla puesta por Dios en los principales actos de los hombres. Semilla puesta por Dios en los principales actos de los hombres. Es decir, es una semilla que Dios planta allí, que con el transcurso de la vida y del tiempo empieza a crecer ese árbol espiritual que ahora tiene la unidad de los dos. Por eso el sacramento no es cualquier cosa, no es basura, no es invención de los hombres, no es tontería, es algo absolutamente sagrado, presencia viva de Dios en los hombres. Por eso el sacramento del bautismo, por eso el sacramento de la confesión, por eso el sacramento de la comunión, por eso el sacramento de la confirmación, por eso el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento de la unción de los enfermos. Estos sacramentos son fundamentales. Por eso no podríamos desdecirlos o mentirlos, porque son fundamentales. Esto es lo que significa. Lo que pasa es que no le damos la seriedad que ello corresponde. Vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es el sacramento en el matrimonio o qué hace en la pareja? Dice entonces el Catecismo en el numeral 1535, dice, por su parte los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Pero el numeral 1601 dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los hombres, es decir, de hacerse presente en esa institución que se llama el sacramento. Pues bien, el matrimonio entonces es un regalo de Dios. Por eso es que decimos que irse a vivir rejuntados, no tener la presencia de Dios, es como decirle a Dios, sabes que no quiero que te metas en mi vida, no entres a mi hogar. Queremos vivir nuestro hogar como, perdóname la expresión, como se nos da la gana. Eso es lo que le decimos cuando no nos casamos, no entres en mi vida, no entres aquí, no te quiero. Es más, cuando quieras te llamo, pero tú allá y nosotros acá. Lo que le estás diciendo a Dios es que no quieres que Dios esté en tu vida. Por eso sacramento es decirle a Dios, entra en nuestro hogar. Queremos vivir contigo de ahora y para siempre. Eso es lo que se llama el sacramento. Quien no se casa, quien se va a rejuntarse, pues está pecando precisamente contra Dios, diciéndole, no quiero que entres en mi vida. Está faltando a muchos mandamientos dentro de la ley de Dios, entre ellos el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo porque le estás haciendo eso a tu esposa, la estás invitando a que ella peque. No te juntes, no te cases conmigo, solamente júntate, yo te estoy haciendo partícipe de ese pecado. Entonces también estoy faltando al amor a mi pareja, pero estoy faltando a otros,
porque entonces estoy en fornicación porque no tengo la bendición de Dios. Entonces tenemos una relación fornicaria. Estoy deshonrando a papá y a mamá porque mis padres quisieran que nos casáramos. En fin, son tantas las cosas que estamos fallando cuando no nos casamos. Por eso ese tema es un tema bastante delicado. Ahora, no lo estoy diciendo para hacerte sentir mal, pero si entras en conciencia, yo te invito a que tomes la decisión de casarte. Aquí el tema no es fiesta, aquí el tema no es de, ay, que es que no tengo el dinero para la fiesta. Mira, lo más importante es tener el tiempo para la santidad y para la eternidad. Pues bien, matrimonio, regalo de Dios. Vamos a leer del Eclesiástico, capítulo 16, primero verso 1 al 4 y luego vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Dice, dichoso el esposo de una mujer buena, vivirá el doble. Una mujer ejemplar hace prosperar a su marido y le alegra los años de su vida. Qué buena suerte es encontrar una buena mujer. Es un regalo que Dios da a quienes lo respetan. Sea rico o pobre, estará contento y siempre tendrá la cara alegre. El encanto de la mujer alegra a su esposo y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor. Una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto. Nada vale tanto como una persona reservada. Mira el regalo de Dios en el matrimonio para un hombre que anhela buscar una pareja. Y mira lo que dice Proverbios 18:22. Dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. El que obtiene esposa, dice Eclesiástico 36:24, el que obtiene esposa comienza a hacer fortuna y tiene ayuda, protección y apoyo. Y Eclesiástico 36:25 nos va a decir, un viñedo sin cerca es saqueado y un hombre sin esposa anda de un lugar a otro. Desafortunadamente picando aquí, picando allá y nunca va a tener la felicidad de la estabilidad de un hogar. Por eso pídele al Señor que te regale la gracia de la esposa, del matrimonio. Es importantísimo, es fundamental tener un matrimonio. ¿Qué produce? 8 frutos que producen en el matrimonio o en la persona, más bien esta unión matrimonial. 8 frutos que produce la unión matrimonial en la persona. El primero es que le hace crecer en el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, empezamos a saber lo que es sacrificarnos, lo que es crecer en el amor, lo que es donarnos a la otra persona. El resto son puras emociones o puras pasiones. La vida conyugal nos lleva a sacrificarnos, porque amar verdaderamente es sacrificarse. Eso es lo que significa amar, sacrificarse por el otro. Las personas, cuando se les pregunta, ¿por qué te quieres casar? No, pues porque quiero ser feliz. Pues esa es una idea egoísta. Tal vez porque quiero hacer feliz a la persona con la que me voy a casar. Porque amar verdaderamente aprendemos es en el matrimonio. Cuando nos sacrificamos, cuando nuestro esposo, nuestra esposa está con un dolor en la cama y tal vez y yo tengo mucho sueño y me dice tráeme una pastilla y me toca levantarme, ir a no sé dónde. Bueno, pues me sacrifico por eso. Estoy aprendiendo a amar, estoy creciendo en el amor. Y esto sucede precisamente dentro del matrimonio. Pero además, el matrimonio produce en la persona otro fruto y es que le hace crecer en la economía. Y este es un fruto muy importante. Ponte a pensar con qué te casaste. Muchos dicen, no, con una mano adelante y con la otra atrás. No teníamos sino la cama. ¿Y ahora qué tienen? No, pues ahora tenemos 2 departamentos, o tenemos una casa, o tenemos el carro, o tenemos esto, tenemos lo otro, o tenemos al menos muebles que antes ni siquiera los teníamos. Pues sencillamente el matrimonio hace prosperar a la pareja, la empuja a la prosperidad. Pero además le hace crecer en el conocimiento, es otro de los frutos que produce. ¿Y por qué le hace crecer en el conocimiento? Porque yo aprendo de lo de mi esposa. Todo lo que ella lee me lo va compartiendo. Lo que yo leo le voy compartiendo a ella. Aprende a conocerme como ser humano, como varón. Aprendo a conocerla como mujer. Aprendo a valorarla. Y aprendo muchas cosas que ella me enseña. Por eso el matrimonio nos hace crecer también en el conocimiento. Un cuarto fruto es que usualmente nos permite conocer nuestra estirpe, conocer a nuestros hijos. Y es una bendición. Yo veo a mis hijitos y veo que tienen parte mía y veo que tienen parte de mi esposa y los veo y digo, Señor, gracias por este regalo de los hijos. Son un don maravilloso de Dios. Y esto me lo permitió hacer Dios a través de la unión con mi esposa. Por eso el matrimonio es un fruto maravilloso. El quinto fruto
que produce en una persona el matrimonio es que le regala el don de la compañía permanente. Y esto también es muy importante. Viajo con mucha frecuencia a los retiros espirituales, a las conferencias, a todos los lugares donde voy, con muchísima frecuencia. Pero siempre regreso a mi casa. Usualmente regreso los lunes en la noche o los martes y vuelvo a viajar los viernes o los jueves. Y entre ese tiempo que estamos, primero en los viajes estamos conectados permanentemente a través de los medios de comunicación, pero no solamente eso, cuando llegamos vivimos juntos, salimos juntos, vamos para un lado, para el otro, compartimos todo el tiempo, hablamos, no se nos acaba el tema para hablar. Qué tristeza es ver una pareja que dice, oye, nos vamos este fin de semana para la casa de campo, pero invitemos a alguien para tener con quien hablar. Y es que no tienes tema con tu esposo, no tienes tema con tu esposa. Pues oye, realmente uno de los frutos que produce precisamente el matrimonio es que tenemos una compañía permanente. A veces hay personas que me dicen, Juan, yo quiero casarme, yo quiero tener un hombre, no por sexo, por tener compañía, tener con quien hablar. Claro que eso es un regalo maravilloso. Este tema es fundamental porque es un regalo que Dios nos da. Pero también otro de los frutos que produce el matrimonio es que le produce satisfacción sexual y afectiva. Porque claro, esta es una necesidad que también tiene el ser humano, la sexualidad. Y no estoy hablando solamente de la genitalidad, estoy hablando precisamente de ese regalo de la sexualidad, pero también la afectiva. Rico llegar a tu casa, que tu esposa o tu esposo te froten la espalda, que te acaricien, que te tomen de la mano, tener una unión íntima, un placer sexual, eso es una delicia, eso es una maravilla. Tener precisamente este disfrute en pareja. Ojalá los dos, espero algún día tocar este tema de la sexualidad en pareja, cómo debe ser a la luz de los ojos de Dios y cómo es que deberíamos tener nosotros una vida placentera con nuestra esposa. El séptimo fruto que produce precisamente el matrimonio es que le aporta ayuda en todas las áreas de la vida. Mira, mientras yo hago esto, tú por favor imprímeme aquello. Mientras estoy cocinando, por favor ve y cómprame la leche en la tienda. Mientras hago, mira, en todas las áreas de la vida nos produce el matrimonio ayuda, siempre. Tráeme esto, ayúdame con aquello, te ayuda a cuidar una enfermedad, te alcanza nos ayudamos unos a otros y eso es un fruto maravilloso. Y el octavo fruto es que nos santifica. El matrimonio hace eso, nos santifica en la vida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en la medida que amemos, en que nos sacrifiquemos, en que nos entreguemos, en que aprendamos a vivir, nos vamos santificando en este camino que es el que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a leer un texto que está en Eclesiastés en el capítulo 4, versos 9 al 12. Quiero que lo disfrutes porque este texto es una bendición de Dios. Dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta, pero ay del que cae estando solo, no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan, pero uno solo, ¿cómo podrá entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir, y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Cuáles son esos 3 hilos? Son Dios, el esposo y la esposa. Esa cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y ahí es donde está precisamente la bendición de un hogar que tiene a Dios en su casa. Pues bien, vamos a leer ahora otro texto bíblico que está en 2 de Corintios, en el capítulo 6, verso 14 al 15. Mira lo que dice. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede ser la luz compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Fíjate lo que nos manda el Señor. Y por eso estamos hablando en este programa de la bendición del yugo matrimonial. Ojalá tengas tiempo con tu esposo o con tu esposa de ver este programa. Porque aquí estoy trayendo palabra de Dios, no cualquier palabra, palabra de Dios. Entonces aquí dice, no se unan en un yugo desigual con los que no creen. Mira, he visto muchos fracasos con personas que no lo meditaron bien antes de casarse y se unieron en un yugo desigual. A veces entra incluso la desigualdad religiosa en una familia y esto es un punto absolutamente grave porque finalmente después tienen problemas de división. Entonces, cuando el yugo es igual, pues es una bendición. ¿Qué es un yugo? Es un aparato de madera con tornillos o con algo de metal que une a 2 bestias, a 2 animales para que puedan arar la tierra. Uno de ellos
es el que tiene más fuerza, es el que va más adelante, es el que casi que dirige la parte de la fuerza en esa unión de esos dos animales, y el otro casi que lo sigue al lado, pero para que no se desvíe para otro camino tiene que unirlos un yugo, y de aquí es donde sale precisamente la unión conyugal, es decir, que entre los dos llevan el yugo, hay uno que va liderando, y por eso el Señor ha puesto al hombre como cabeza del hogar, pero también para respetar a la esposa y para amarla. Este es un tema que está en la carta de los Efesios, que algún día también lo podríamos tocar de manera especial. Vamos a leer otro texto bíblico que nos va a abrir otro campo especial precisamente sobre este tema del yugo matrimonial, porque es una bendición. Vamos a leerlo en Eclesiástico 25, verso 1. Mira lo que dice: hay 3 cosas que me gustan y que agradan a Dios y a los hombres, no solamente a Dios, sino también a los hombres. La concordia entre los hermanos, concordia es poner corazón con corazón, la amistad entre los vecinos y la armonía entre los esposos. La armonía entre los esposos. Y es fundamental la armonía. Un yugo tiene que tener armonía. Por eso uno es el que va más adelante y el otro va un poquito atrás, al lado, ayudándole a hacer fuerza. ¿Y qué es la armonía? Pues tú das una parte, yo doy la otra y vamos armonizando todo nuestro camino. Pero precisamente está hablando de que a Dios y a los hombres les encanta la armonía. ¿Qué sería entonces armonía? Voy a dar una definición de la armonía para que lo tengas claro. Dice: armonía es una relación de paz, concordia y entendimiento entre 2 o más personas. La armonía conyugal gesta el camino para que entre todos podamos conseguir una sociedad en la que podamos vivir juntos en perfecta paz. Es decir, la sociedad que está en paz es porque tiene hogares armónicos. Usualmente una sociedad desordenada es una sociedad que nace de hogares que no tienen armonía, hogares que no tienen equilibrio, que no tienen unidad, que ese yugo matrimonial está absolutamente desigual o que se destruyó. Todas las cárceles del mundo entero están llenos de personas que vienen de hogares disfuncionales en diferentes aspectos, que algún día voy a hablar de la disfuncionalidad de los hogares. Pues bien, si eso es así, si a Dios y a los hombres les gusta la armonía, ¿qué es lo que debemos armonizar entonces en el yugo matrimonial? Entonces va a haber unos elementos que tenemos que hablar para armonizar precisamente en el yugo matrimonial. 9 aspectos en los que deberíamos tener armonía. Primero, tenemos que tener armonía en la fe. ¿Qué significa esto? Que los dos deberíamos estar de acuerdo en cómo practicamos nuestra fe, en lo que estamos creyendo, cómo vamos a manejar la fe en nuestro hogar, el ir a la Eucaristía, el practicar ciertas oraciones, cuando oramos juntos, cuando oras tú sola, tú solo, en qué creemos realmente, si participamos realmente de los sacramentos o no. Hay personas que están unidas en un yugo, pero es desigual. ¿Por qué? Pues porque él es cristiano no católico y él es católico, entonces este le dice que no adora imágenes y este dice que no adora imágenes y bueno, o porque este es musulmán y esta es católica y entonces llega el momento de bautizar a los hijos y entonces empiezan con problemas que no saben dónde bautizarlo, no saben a qué escuela meterlos porque este quiere que sea una escuela católica y el otro quiere que sea una escuela judía. En fin, tenemos que armonizar la fe. Mira, uno de los principales problemas que hay en la relación matrimonial es que no hay unidad de criterios, no tenemos armonía en lo que pensamos y por eso es que hay tanta división, ni siquiera nos lo comunicamos, nos hace falta el diálogo muchas veces, que es otra de las cosas que voy a hablar aquí. Segundo, tenemos que armonizar la sexualidad. Este es otro elemento fundamental. Y armonizar la sexualidad tiene muchísimos puntos. Esto de la sexualidad da para un programa completo que seguramente en algún momento lo voy a hacer. Pero, ¿qué es lo bueno en la sexualidad? ¿Qué debemos hacer como pareja en la sexualidad? ¿Qué está permitido de cara a Dios dentro del matrimonio? ¿Cómo tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Cuál es la disponibilidad? Porque tú quieres a cada momento y tú no quieres casi nunca. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque tú no piensas en la parte del aseo, en la intimidad, y tú entonces estás fastidiado o fastidiada porque no está ese aseo, o sencillamente tú quieres hacer locuras o quieres meterle pornografía al tema o quieres meterle una cantidad de cosas que no van de acuerdo a la gracia de Dios ni al amor, que rayan más bien en la impureza. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para tener una sexualidad fructífera, santa, bendecida por Dios y que también la podamos disfrutar? Y eso es necesario armonizarlo.
hablar de este tema de la sexualidad. Te prometo que en algún momento voy a sacar este programa de la sexualidad al aire. Lo dicto en los retiros de parejas, pero desafortunadamente por cuidar un poco el vocabulario público no lo he querido hacer en este medio, pero seguramente lo vamos a llegar a hacer. Pues bien, tenemos que armonizar también otro elemento que se llaman los gustos. Es fundamental armonizarlos. Oye, a ti te gusta la carne con papa, a ella le gusta el pescado, pues hoy comerán carne y mañana comerán pescado. A ti te gusta el fútbol, a ella le gusta tal vez el voleibol, pues qué sé yo. Tenemos que armonizar los gustos porque si no nos ponemos de acuerdo para las cosas que a ti te gustan y las cosas que a mí me gustan, debo respetar lo que a ti te guste y respetar lo que a mí me guste. Y sobre todo en los primeros periodos de la unión matrimonial debemos aprender qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que me gusta a mí. Pero hay otra cosa fundamental y esta es la que veo que la gran mayoría de personas falla. Esto lo traigo en el libro Matrimonio no Martirio, que es donde escribo básicamente todo el proceso del diálogo, especialmente la edición que ya viene publicada desde hace unos 3 o 4 años trae todo el proceso del diálogo. Necesitamos armonizar el diálogo en la pareja. Una pareja que sabe dialogar es una pareja que permanece estable, que supera sus problemas. Yo no estoy diciendo que no tengan dificultades, pueden tenerlas, pero con el buen diálogo, con la buena comunicación, pues nosotros podemos sacar adelante nuestro matrimonio. El diálogo hay que armonizarlo. Hay personas que no saben dialogar, no se prestan para dialogar. El orgullo, la soberbia, la irascibilidad, la agresividad, la reactividad no les permite tener un buen proceso de diálogo y por eso es que el matrimonio muchas veces fracasa. Pero también hay que armonizar otro elemento, los trabajos y los roles. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿En qué vas a trabajar tú? ¿En qué voy a trabajar yo? ¿Quién va a traer el dinero a la casa? ¿A qué te vas a dedicar tú aquí? ¿A qué me voy a dedicar yo allá? Necesitamos armonizar los roles. He hablado con muchísima frecuencia sobre este tema que el varón tiene una formación diferente a la de la mujer, una contextura diferente a la mujer, una morfología diferente a la de la mujer. Y por eso es que nosotros tenemos roles diferentes. Ni tú, varón, puedes amamantar a tus hijos, ni tu mujer puedes cargar la llanta pesada del carro. Esa es una realidad que tenemos que tenerla absolutamente clara. Que el mundo ha querido ahora desvirtuarla y ha querido ponerle roles a la mujer del hombre y al hombre de la mujer. Hombre, eso no es así. El hombre fue hecho de cierta manera precisamente para unas circunstancias específicas en la casa. Y no voy a decir puntualmente qué, porque no quiero entrar aquí en discusiones, pero es fundamental definir los roles. En el caso de nuestro hogar, definimos que yo iba a tratar de traer el ingreso económico a mi casa y mi esposa iba a trabajar desde el hogar, iba a estar cerca de mis hijos. ¿Por qué? Porque eso para nosotros fue una ganancia maravillosa y hoy en día no nos arrepentimos de eso, todo lo contrario. Somos felices. ¿Por qué? Porque ella pudo estar más cerca de ellos que hasta yo mismo. ¿Quién va a cuidar mejor a tus hijos que tu esposa o que tú mismo, papá? Pues esa es una gran bendición de Dios. Hay personas que no pueden hacerlo por diferentes circunstancias. Lo respeto, lo valoro, pero sería ideal que pudiéramos, que uno de los dos, tanto el hombre como la mujer, pudiera estar cerca de los hijos. Tenemos que armonizar los roles. Es parte de lo que necesitamos sentarnos y hablar. Pero también necesitamos armonizar algo más, es la educación de los hijos. Esto es fundamental, porque tú los educas, quieres educar de una manera y ella de otra. Entonces hay disparidad de conceptos y esta disparidad de conceptos genera confusión en nuestros hijos. Necesitamos tener unidad de criterios, en qué colegios van a estudiar, si le vamos a dar permiso para ir a fiestas o no, a partir de qué edad, si le vamos a permitir que jueguen o no jueguen con videojuegos, que vean o que no vean televisión, si les vamos a permitir que hagan o no hagan tal cosa. Necesitamos armonizar eso de la formación, de la educación de nuestros hijos. También es fundamental. Yo no puedo desautorizar a mi esposa delante de mis hijos, ni ella me puede desautorizar a mí delante de mis hijos, porque necesitamos estar de común acuerdo para que marche el matrimonio. Pero también necesitamos armonizar el esparcimiento, porque no es justo que tú, hombre, estés entonces todos los fines de semana montando bicicleta, jugando fútbol, dejando la familia botada y tu esposa encerrada con los hijos en la casa. Eso no puede ser justo. O tu mujer todos los fines de semana con tu familia materna y jugando todo el tiempo, cartas o qué sé yo, y entonces tu esposo y tus hijos botados el fin de semana. No, hay que armonizar eso.
Y hay que armonizar también el esparcimiento. Hoy vamos al fútbol, mañana entonces iremos a la playa, pasado mañana haremos esto, nos ponemos de acuerdo. Un caso tú, otro caso ya. Una semana tú, otro caso yo. Y así vamos armonizando precisamente el esparcimiento en nuestra familia para que haya equilibrio y para que haya armonía. Y hay otra cosa fundamental. Todo esto lo hablo, o gran parte lo hablo en el libro Matrimonio, no martirio. Pues bien, este otro tema es la relación con la familia política y los amigos. Esto también hay que armonizarlo, porque aquí hay problemas gravísimos. Entonces se casan y quieren seguir en la casa, metido en la casa del papá y de la mamá. Eso no puede ser así. El que se casa necesita casa aparte, necesita desprenderse de ese lazo umbilical que está uniendo a la familia. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre y los dos llegarán a ser como una sola persona. A veces hay un amigo o una amiga metida de lleno en la relación de pareja, eso tampoco puede ser así. Nosotros tenemos que tener nuestra intimidad, tenemos que tener nuestra independencia, pero tenemos que dialogar. ¿Cuándo le ayudas a tu papá? ¿Cuándo le ayudas a tu mamá? ¿Cuándo le ayudo yo a mi papá? ¿Cuándo le ayudo yo a mi mamá? ¿Qué parte les puedo dar? ¿Cómo podemos hacer para armonizar precisamente estas relaciones? Hay veces que hay familias demasiado intensas, mandan mensajes todo el día, WhatsApp todo el día, noticias todo el día ahí clavados, no pueden ni siquiera hablar con la esposa o con el esposo porque está todo el tiempo hablando con la familia en los mensajes, en el Messenger o qué sé yo. Pues esto hay que armonizarlo también. Y por último, el número 9, hay que armonizar también las inversiones. Necesitamos armonizar las inversiones. Necesitamos saber en qué invertimos, qué compramos, si cambiamos el auto o no, si compramos la casa o no la compramos, si endeudamos o no nos endeudamos, que he dicho que no debemos tener deudas. Ojalá nosotros no tengamos deudas en el hogar. Pues necesitamos armonizar. He visto personas, por ejemplo, que el marido murió y la esposa no tiene ni idea de los bienes que tenía el marido porque nunca le dijo. No hay armonía en eso. En una casa no se debería mover un peso sin que los dos supieran. Todos deberían saber cuál es el fondo común, en qué está destinado, para dónde va y en qué lo gastamos. Y en ese sentido todos tenemos tranquilidad, no tenemos necesidad de pelear los unos con los otros, hay armonía entre los dos y por eso esto se convierte en una gran bendición. Pues este es el título de este tema, la bendición del yugo matrimonial. Pero un yugo matrimonial requiere armonía y la armonía requiere diferentes áreas en las que debemos tener armonía para evitar precisamente las desuniones, los conflictos, las separaciones, los divorcios. ¿Por qué no hay armonía? Primero, porque reina la soberbia en el hogar. La soberbia es de lo peor que existe para dividir el hogar. Ahí hablo precisamente de este tema en el libro Cómo tener una familia bendecida. Libro que publiqué hace ya unos 10 o 12 años. Pues bien, ahí hablo de 31 puntos de soberbia que cometemos los seres humanos, precisamente que afectan el matrimonio. También no hay armonía porque se ha perdido la admiración, ya no te admiro, ya no admiras a tu pareja. ¿Y por qué no la admiras? Porque se dejó de generar, porque, no sé, porque ya ni siquiera lee, no estudia, no hace cosas para ser admirados. Necesitamos hacer cosas para que también nuestra pareja nos admire. Es válido hacerlo. O porque se han faltado al respeto, por eso tampoco hay armonía. Ese es otro elemento. Se han faltado gravemente al respeto y ya no hay armonía porque hay resentimientos en el corazón. O no hay armonía porque hay desconfianza en la pareja, porque hubo una traición. Entonces ya hay desconfianza, necesitamos reparar todo esto. De todo esto hablo también en el libro de Si es posible sanar, cómo sanar nuestra relación también con nuestra pareja. Hay resentimientos en el corazón y tampoco esto nos deja que haya armonía en nuestra relación de pareja. O también porque dejaron entrar otros intereses en la vida. Montaron una empresa y se volvió más importante la empresa, se volvió más importante el hobby. Entró otro interés, la vanidad, la sexualidad desordenada, una persona que vino a dividir el hogar y entró precisamente otro interés a la vida conyugal. Pero sobre todo no hay armonía porque apartaron su corazón de Dios. Cuando apartamos el corazón de Dios, no puede haber armonía conyugal. Esto te lo digo con todo mi corazón. Mira, de verdad, llevo 34 años de feliz matrimonio. Dios ha estado en la mitad de nuestra relación de pareja. Todo lo hemos resuelto a la luz de la gracia de Dios. No te está hablando cualquier persona tampoco. No estoy inventando esto. No vengo aquí para caer bien o para no caer bien. Vengo para ser testigo de lo que Dios hace precisamente en una relación matrimonial cuando el sacramento del matrimonio está allí.
Si no te gusta que te hable del sacramento, yo lamento profundamente esto, pero de verdad lo quiero hacer porque soy testigo de lo que Dios hace en un hogar. Si este video te ha servido, yo quiero invitarte a que lo compartas con muchas parejas. El mundo necesita hogares armónicos para que haya una sociedad más equilibrada, más justa, más santa, una sociedad donde seamos más felices. Compártelo con las personas que creas que lo necesitan. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Te van llegando actualización de los videos que voy sacando. Pues bien, pido al Señor que te bendiga y que bendiga tu hogar, que bendiga tu relación de matrimonio. Chao, chao, hasta una próxima oportunidad.